Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre sea la gloria. No sé si es que nos estamos poniendo viejos, tantas cosas en las manos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. Amén. Y a aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Saludos y bendiciones de parte de la iglesia Rey de Reyes. Una iglesia para toda la familia. Óyeme, qué mañana tan gloriosa. Tuvimos el primer grupo hace ya un ratito y tuvimos una experiencia renovadora. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para el Ministerio de Alabanza de la iglesia, porque se lo merece. Y el Ministerio de Comunicaciones también. Somos todo un equipo de trabajo. Y todos por ahí. Bueno, anoche, no sé cuántos de los que están aquí estuvieron anoche. Tuvimos el concierto titulado Lámpara Encendida, que dirigió nuestra hermana Shamay. Wow, tremenda sierva del Señor. Y yo me gozo de ver cómo el Señor está levantando una generación joven con tanta pasión por la presencia de Dios. Yo disfrutaba, ¿no?, cómo ella presentó esa batería de jóvenes, de ministros de diferentes lugares que vinieron y pudieron estar aquí, hermanos, y bendecirnos de una forma sobrenatural. Yo les decía, esto vale más de $100, honestamente. La taquilla valía más de $100, porque mire, yo no sé, ¿verdad? Pues yo no voy a conciertos del mundo, pero los conciertos del mundo son costosos. ¿Cuántos más o menos están por ahí? $100. Más o menos, yo creo que lo menos, ¿verdad? Lo menos tal vez que usted va a un concierto del mundo es $100. Pero estar en este lugar, y creo que lo que se cobraron, creo que fue $15 o $20. Y yo decía, Dios mío, pero esto da vergüenza. ¿Cómo que el mundo paga tanto por ir a escuchar sandeces y vulgaridades, ¿no? Cosas que nos llevan y nosotros lamentablemente a veces tenemos un espíritu tan limitado de ver las cosas. Honestamente, yo me lo gocé. Yo sé que todos los que estuvieron también, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, estuvimos ahí casi hasta las 10 de la noche, desde las 6:30 por ahí que empezó, más o menos por ahí. Y de verdad que nos gozamos. Bueno, tenemos una mañana de tantas cosas que hacer y el tiempo es limitado. Pero vamos a tratar de hacer lo máximo con esta media hora que me dieron. Mira el que está a tu lado y dígale, Dios te bendiga. Y dígale, Dios te trajo aquí hoy. De eso no hay duda. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema que yo considero que es sumamente importante para todos, pero en especial para aquellos que somos adultos. Y no quiero decir viejitos. Estamos hablando de adultos. ¿Cuántos entonces dicen amén conmigo? Ay, tan poquito. Ok, hoy vamos a estar hablando acerca de las futuras generaciones. Diga conmigo, futuras generaciones. Ahora, pensaba, ¿no?, en esto porque ya mismo vamos a leer una cita bíblica que es la base de este mensaje, pero pensaba en la trayectoria histórica de la cual yo he sido parte. Voy a utilizar la palabra evolución en el buen sentido de la palabra, en cómo la iglesia evangélica en el mundo entero, y eso contando Puerto Rico, cómo la iglesia evangélica ha ido evolucionando a través del tiempo. Desde que comenzó allá en Jerusalén, con el Señor. Pensaba de cómo lamentablemente hoy día en Europa, por ejemplo, para el siglo XIV, XV, XVI, XVII, Europa se convirtió en una plataforma importante para lo que es la evangelización, para llevar el evangelio, para llevar
diríamos, la palabra de Dios en muchas partes del mundo, Europa, aunque usted no lo crea. Hoy día, tristemente, Europa es considerado uno de los países más ateos. Tiene mucha historia. Usted va allá, tiene unos monumentos históricos tremendos, edificios, catedrales tremendas, pero esos son monumentos históricos. Esto lo hizo fulano y esta persona así, 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 pero los templos están vacíos. Usted va, por ejemplo, a Asia Menor. El Apocalipsis habla de las 7 iglesias, tomándola como la tipología del cuerpo de Cristo, ¿no? En evolución en el Mediterráneo. Estas 7 iglesias de las cuales habla la Biblia, en su tiempo fueron iglesias importantes y no fueron las únicas. Esas fueron 2 o 3 de cientos y tal vez miles de iglesias que habían en los primeros 300 años de la cristiandad. Había una proliferación del evangelio grandísimo, aunque usted no lo crea. Muchos predicadores, muchos misioneros, muchos pastores. Había un movimiento del Espíritu Santo y la gente se estaba convirtiendo y la gente estaba apasionada de querer de que otros y en otros contextos culturales conocieran al Señor, pudieran tener la experiencia de Isaías 53. Eso estaba ahí vibrante. Había un hambre, había un deseo, había algo sobrenatural en esa iglesia. Como decimos nosotros los puertorriqueños, estaban a fuego. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Que hoy día, en el Mediterráneo, usted va a buscar iglesias evangélicas o cristianas y hay que buscarla con una lupa. Y puede ser que en muchos de estos países ni encuentren ni una. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dios falló? ¿Será culpa de los gobiernos? ¿Qué ocasionó que lamentablemente las iglesias, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, se haya estancado y no haya evolucionado, no haya proseguido, no se haya proyectado en el tiempo? ¿Qué pasó? Esta cita bíblica que nosotros vamos a leer ahora le echa la culpa a unas personas. ¿Y sabe quiénes son esas personas? Somos nosotros los que nos llamamos cristianos. Somos los culpables. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de los cristianos a través del tiempo se han ensimismado en términos de fe. Muchos de nosotros tomamos esto para mí. O sea, el mismo espíritu que tuvieron los apóstoles cuando bajaron del monte de la transfiguración, que dijeron al Señor, Señor, esto está bueno, vamos a hacer una enramada, vamos a quedarnos aquí. El Señor le dijo, no, tenemos que bajar al llano. Pues nosotros a veces hasta involuntariamente nos hemos armado de ese pensamiento, de ese sentir. El llamado es mío, la fe es mía. Mucha gente coge la Biblia, se la pone debajo del brazo, voy yo para la iglesia, pero no incluyen a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos, tataranietos, ni a los chongos o chornos. Alaba lo que él vive. No los incluimos en la visión de fe. Miren el tema, las futuras generaciones. Hay una cita que quiero leer, escuchen bien. Voy a dar lectura a Josué capítulo 4 en adelante y dice así, por favor presten mucha atención. Después que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y dile que saquen 12 piedras de medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar
esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del arca del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servirán como prueba para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes le contesten: cuando el arca de la alianza del Señor pasó el Jordán, el agua, el río se dividió en dos partes delante del arca. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí. Ellos hicieron lo que Josué le mandó, tomaron 12 piedras del Jordán, uno por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento. Allí las colocaron tal como el Señor les había dicho a Josué. Además, Josué colocó las 12 piedras en el lugar del río donde separaron los sacerdotes y llevaban el arca de la alianza. Esas piedras están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se quedaron en medio del río Jordán mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. La gente pasó deprisa y luego que todos estuvieron al otro lado, pasaron sacerdotes con el arca del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de la tribu de Rubén, de Gad, la media tribu de Manasés. Pasaron armados, dice, armados y listos para la guerra. Desfilaron ante el Señor y fueron hacia los llanos de Jericó. Aquel día el Señor hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Entonces el Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que salgan del Jordán. Y Josué les ordenó que salieran tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en lugar seco. El agua del río se volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco y cómo el Señor, el Dios, secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el Mar Rojo, mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Está bonito eso, ¿verdad? Ahora escuchen esto. Este pueblo está saliendo de Egipto. Dios lo lleva en un proceso de renovación. Los prepara a través de esos 40 años en el desierto. Tuvo que modelarlo allí. Luego, cuando van a entrar, se encuentra con otro reto, como pasó en el río, en el Mar Rojo. Tenían que pasar otro río. Y el Señor le dice en esta ocasión: es sumamente importante, a modo de preparar las futuras generaciones, que ustedes tomen 12 piedras del río y las amontonen acá y hagan como un monumento, de modo que cuando las futuras generaciones, o sea, los hijos, pregunten: oye, ¿por qué esas piedras están ahí? ¿Cuál es la loquera? Que ustedes tengan que decirles: ¿sabes qué? Eso significa, eso para que ustedes siempre tengamos presente de que nosotros somos lo que somos no por nuestra propia fuerza ni nuestra propia voluntad. Eso es un recordatorio del propósito de Dios a través de nuestras vidas. ¿Cuántos adoran al Señor? En otras palabras, que las futuras generaciones conozcan que hay un Dios y que nunca se olviden de que es por la voluntad de Dios que nosotros podemos avanzar en la vida. En otras palabras, que puedan tener a Dios dentro de su contexto, dentro de su realidad.
Ahora, yo les dije que en Europa y en muchas partes del mundo que históricamente fueron países que evolucionaron por el evangelio, hoy día no son la sombra de lo que fueron en un pasado. Eso fue producto de una irresponsabilidad de las iglesias en el transcurso del tiempo, donde se ensimismaron. Y déjeme decirle algo, pareciera mentira, pero todavía hay muchas iglesias en el mundo entero que todavía están así. Yo se lo digo porque yo lo he vivido. Yo llevo 45 años en el evangelio y llevo 30 pastoreando. Y yo he visto y he conocido iglesias que le voy a hablar de aquí cerca, de en Aguadilla mismo, que cuando los pastores mueren, las iglesias literalmente mueren con ellas. ¿Sabe por qué? Porque son personas que no preparan, no confían, va viendo en nada ni en nadie, porque piensan, este me va a quitar el ministerio, este se va a quedar con la iglesia va a tener más empatía con fulano, con mengano, con sutano, cosas así, ¿no? O iglesias que a veces son clubes sociales, ¿no? Y son de cierta edad, que yo las he visto. A mí me han invitado a esa iglesia a aniversario. Una iglesia en el pueblo de Aguadilla me invitó a un aniversario de 100 años. Cuando yo llegué, perdonen que lo diga, pero lo que había era un vejeltorio. Perdonen, porque todas las edades son importantes en la iglesia. Pero no es normal que no hayan niños y que no hayan jóvenes y que no hayan adolescentes. No es normal. Eso es anormal. De que nosotros nos preocupemos de estar juntos nosotros y no nos ocupemos o preocupemos por integrar a estas generaciones que están levantándose. Que los involucremos en todo esto para que ellos prosigan. Yo estaba en Perú ahora que estuve casi 2 meses y un domingo, porque allá hay una hora de diferencia, un domingo estoy viendo los servicios, ¿no? Y me acuerdo que yo sabía que Onyx no iba a estar acá porque Onyx estaba fuera del país y yo estaba fuera del país. Pero era maravilloso ver, por ejemplo, a nuestro hermanito Oli, que de hecho cantó la canción esta del León de Judá. Verlo aquí parado, cantando con esa presencia, ¿no? Con esa gracia. Yo comencé a llorar allá, viéndolo cantar, porque yo me decía, Señor, gracias, porque de eso es que se trata. This is what it's all about, you know. Que nosotros no tenemos que estar ahí, mas sin embargo la iglesia sigue avanzando pujante. Claro, porque estamos en otro contexto, abriendo brecha para poder, ¿usted me entiende?, expandir las estacas del reino. Pero tenemos gente joven, con futuro, con la misma pasión, que lo estamos preparando, que le estamos dando oportunidades para que ellos avancen, que si mañana nosotros no estamos por X o por Y, ya sea que Dios nos manda a buscar, la iglesia no se detiene. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? Yo veo a estos niños que están acá. Yo siempre digo que una iglesia que no tiene niños es como una casa que no tiene flores. Usted ha ido a un hogar, hay gente que en la casa le gusta tirar el cemento por donde quiera. Yo tengo un pariente que él es amante al cemento y pone cemento y a todos le mete cemento. Y yo digo, wow, pero que se ve tan triste la casa, ¿no? Pero una casa que usted ve colores y ve flores, eso es vida. Es lo mismo cuando tú llegas a una iglesia, escucha, a veces los muchachitos, pues claro, molestan, hacen ruido, son niños, ¿no? A veces son así, son asados. Y hay que llevarlo, porque tampoco, ¿verdad?, un desorden, hay que llevarlo, pero hay que dejarlos ahí. Igualmente los adolescentes. A veces los adolescentes en las iglesias están perdidos y la gente dice, estos adolescentes hoy día son tan sinvergüenzones y la otra, ¿no? Acuérdense que los adolescentes están en un proceso de crecimiento que no saben ni son niños, todos si son adultos. Están pasando por un proceso de transición. Y en la iglesia yo he tenido
¿verdad? Y pasa en todas las iglesias, que a veces tenemos adolescentes que llegan porque otros los invitan, otros amiguitos, papá y mamá no los acompañan, pero están ahí. Y nosotros, los que estamos aquí, venimos a ser unos padres postizos para ellos, somos una inspiración para ellos. Créalo. A mí me pasó. En la iglesia yo a veces buscaba ese cariño, esa empatía, ¿usted me entiende? De familias de la iglesia que me acogieran. Y qué bonito que nosotros veamos esta juventud que está llegando y nosotros lo identificamos y lo hagamos parte de nuestra existencia, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Que les demos oportunidades para que se crezcan. Yo le decía en el primer servicio, imagínese usted, van pasando los años y no proveemos para que ellos se integren y tengan experiencias espirituales. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense las ancianas de la iglesia siendo danzoras. Cuando alzan así se quedan trancadas. ¿Y qué pasó? ¿Está bajo la unción de Dios? No, es que se quedó trancada. Imagínate un baterista, 80 años y no puede porque está con el artritis, alaba lo que él vive. No puede mover la pierna. Fíjate que el Señor, es que interesante, Dios es un Dios de estrategia, hermano. El Dios de la Biblia nos da estrategias. Dios siempre se ocupa y se preocupa y nos da la estrategia para que nosotros podamos saber cómo vamos a proceder, porque la iglesia tiene que continuar en el transcurso del tiempo. O sea, la iglesia no muere conmigo, no puede morir con usted. Tenemos que quitarnos eso de la mente. ¿Usted sabe por qué Dios nos da hijos? ¿O usted no sabía por qué Dios nos da hijos? Escuchen esto que le voy a decir. Nunca pensamos en esto. Cuando Dios permite que usted tiene hijos, que tenga nietos y tenga mis nietos, es por una razón. Es porque algún día usted se va a morir. Ah, no había pensado en eso. Usted lo disfruta por el tiempo. Los amamos, ellos nos aman, pero Dios lo hace así. ¿Por qué? Porque es que tenemos que prepararlo para el futuro. Ellos van a darle continuidad a lo que usted está haciendo hoy. Por lo general el papá, o se supone, antes sucedía que el papá integraba a sus hijos desde pequeño. El que era ganadero despertaba el nene a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas. ¿Usted no lo sabía? Digo, ustedes no vivieron ese tiempo. Eso pasaba. Hoy día dicen que eso es maltrato, pero no. El que era pastor de ovejas levantaba a los nenes a sacar las vacas, a sacar las ovejas, a llevarlas a pastor. Todavía hoy día en Perú, allá en Yapatera, donde nosotros tenemos la casa misionera, todavía ya temprano en la mañana ya nosotros vemos jovencitos, adolescentes, que los envían y yo los veo por ahí cerquita con una manada de animales, a los niños. Porque los padres confían en que ellos van a dar continuidad a lo que ellos han hecho toda la vida. Porque ellos saben que algún día van a morir, se van a poner viejos. Y eso no se puede detener. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, por utilizar un término, escuche bien, que no puede morir. No va a morir y no puede morir. Entonces nosotros tenemos que crear las condiciones hoy día en las iglesias. Por eso yo como pastor general me ocupo y me preocupo y estoy preparando a nuestros líderes de que nosotros tenemos que ser integrales con nuestra población, sobre todo con los niños. Por eso es que hoy día nosotros tenemos colegios. Hay gente que dice, ¿y por qué esta iglesia tiene colegio? Oye, ¿qué será? ¿Qué será que le da el pastor que tiene colegio y que tiene cuido? Te perdonen que yo lo haga así, pero es que hay gente que son así, son despectivos. Y yo los he oído, como si fueran cosas que le da uno, así, lo que era. Ahora mismo yo estoy en el proceso de levantar una escuela en el Perú igual. Hay gente que, y mira que lo que era el pastor, y que allá hace una escuela por allá. ¿Y para qué hacer una escuela por allá? ¿Sabe por qué? Porque allá hay seres humanos, allá necesitan a Cristo también. Yo a veces tengo que decírselo como ellos lo dicen.
Porque para un necio uno tiene que ser necio a veces. O sea, a veces nosotros pensamos, vamos a evangelizarlo cuando están en las cárceles, pero ¿por qué evangelizarlo cuando están en la cárcel, cuando están en el mundo, cuando están arrastrados? ¿Por qué no sembrar en ellos el conocimiento de Dios, el temor de Dios, de manera que ellos crezcan sanos, saludables y se conviertan en un estandarte en la sociedad? Las iglesias tenemos que proveer las condiciones para eso. Por eso, ¿por qué los padres se supone que nosotros oremos cuando vamos a comer con nuestros hijos? Porque las iglesias. ¿Y por qué la iglesia pone esa idea? Que hay que estar orando a la hora de comer. Para que tus hijos en la mesa, cuando usted dice, Señor, gracias por estos alimentos, nuestros hijos aprendan de que eso no es meramente por un esfuerzo de nosotros. Es porque Dios nos da la salud y nos da la gracia para poder tener ese alimento en la mesa. Que ellos aprendan la importancia de dar gracias a través de lo que es la oración. Para que ellos lo practiquen y nunca crezcan siendo soberbios en la sociedad. Porque la Biblia dice que el principio de la caída es la soberbia. Cuando el ser humano se cree, esto lo hago porque yo soy fulano y tengo el poder de hacer lo que hago. Ese es el principio de la caída. Entonces nosotros tenemos que preparar esta generación a través de envolverlos en unas costumbres y tradiciones. Si ustedes me preguntan, ¿qué simbolizan esas piedras? ¿Son costumbres? ¿Son tradiciones? Porque las costumbres y tradiciones son propias de un pueblo, de una nación, de una cultura. Entonces, nosotros tenemos que tener las propias, las nuestras, para que nuestros hijos las vayan aprendiendo, las adopten y ellos le den continuidad al asunto. Que ellos digan, ¿y por qué se canta tanto en la iglesia? Bueno, se canta porque nosotros estamos agradecidos de Dios. ¿Está viendo? Que ellos aprendan eso. Que ellos lo cultiven, que ellos nunca se olviden. Que eso no muera, eso no puede morir. Me acuerdo de un pastor hace años. Él estaba bien enfermo. Le dio un cáncer y al año antes de morir me llamó desesperado. Pastor Vázquez, yo me estoy muriendo, mijo. Yo tengo preocupación de mi iglesia y yo quiero ver si tú me ayudas con eso. Y yo, bueno, está bien, pero tienes que hablar con tu iglesia porque yo no voy a entrar ahí a mandar. Yo sí entro como amigo a ayudar, pero, ¿usted me entiende? Pero cuando pasó un año y nunca me llamó. Y hoy día, si se reúnen 3 personas en un templo bello, 3 personas es mucho. Entonces la pregunta es, ¿quién falló? Dios, el Espíritu Santo, la palabra. Fallaron ellos, fallamos nosotros. ¿Por qué es importante nosotros leer la Biblia, estudiarla bien, para que nuestros hijos nos vean, conozcan que nosotros somos gente que vivimos conforme a este libro? Papi, ¿pero por qué tú lees tanto la Biblia? Mami, ¿por qué tú lees tanto la Biblia? ¿Por qué tú recitas tanto la Biblia? Porque aquí está el consejo de los consejos. Que nosotros podamos decirle, así dice el Señor, a nuestros hijos, para que ellos se crezcan entendiendo, escuchen bien, que hay una verdad suprema. ¿Por qué entonces tomamos la buena costumbre de estar congregando en la iglesia? ¿Y por qué traemos a nuestros hijos con nosotros a la iglesia? Que hoy día hay gente que piensa, eso es maltrato, a los niños no se les puede obligar a ir a la iglesia. Sí, pero para la escuela lo obligas. Lo obligan a karate, lo obligan a jugar béisbol. Pero para la iglesia no. Entonces esperamos que nuestros hijos sean un fenómeno, que nuestros hijos sean una bendición, que nuestros hijos sean punta de lanza de parte de Dios, pero ¿cómo? Platónicamente.
La Biblia dice, instruye al niño en el camino, para que cuando sea viejo no se aparte del camino. Yo soy testigo. Mi papá, mi mamá nunca me llevaron a una iglesia. ¡Nunca! ¿Quién me llevó a la iglesia? Mi abuela. Desde chiquito. Ella me llevaba. Así hubieran caído 2 pies de nieve. Nosotros caminábamos 4 bloques para llegar a la iglesia. Allá en New York. Llegaba yo con los pies tiesos. Pero cuando llegaba a la iglesia, estaba doña Carmen, una maestra de clase bíblica. Una señora llenita, simpática, con un gran corazón. Nos daba un dulcecito y nos compartía siempre las clases bíblicas. Yo disfrutaba mucho ese tiempo. Nunca me olvido de eso, de lo importante que fue el escuchar la palabra, el saber que hay un Dios que creó los cielos, que creó la tierra, el mundo y todo lo que en él habita, que hay un Dios que me ama, que yo no lo puedo ver tal vez, pero él está ahí. Un Dios que ha trazado un plan y un propósito con mi vida. Eso no me lo decía mi papá, no me lo decía mi mamá, pero mi abuela me llevaba a un escenario donde se me decía, mi abuela me lo decía. Mi abuela fue un reflejo del amor de Dios. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque se ocupó, se preocupó por mí. Lo mismo que dice el Señor ahí. Que si tus hijos te preguntan, tú puedas decirle esto. Que cuando tus hijos te puedan preguntar, papá, mami, ¿por qué ustedes nunca se han divorciado? Como fulano, como mengano, que tienen papás divorciados o que nunca se han casado. ¿Y por qué ustedes siempre? Ustedes pueden decir, porque nosotros siempre pusimos a Dios como centro de nuestra vida. Papi, mami, ¿por qué, papá, ¿por qué tú nunca fuiste una persona un alcohólico empedernido? ¿O cómo saliste de las drogas? Porque puede ser que ese sea el escenario de algunos. ¿Cómo saliste de las drogas? Porque le entregué mi corazón al Señor. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:14, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos las iglesias, la santa obligación, y las familias cristianas, la santa obligación de integrar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y aprender a correr con ellos. Yo me siento ahí y yo disfruto de ver esta juventud tomando participación ahora en ministerios. Ayer, y con esto termino, ayer recuerdo que mientras estábamos llegando, ¿no?, para el concierto, hay un joven que yo no lo conocía, pero él me conocía a mí. El joven venía de Texas, muchacho puertorriqueño que está trabajando en una iglesia que se llama Gateway allá. Y cuando yo entré allá, él me vio y él me dice, pastor, ¿cómo está? Y yo me quedé medio así, tú sabes, yo no lo conozco. Y comenzamos a hablar y él me dice, yo he escuchado de usted, así. Entonces estuvimos hablando un largo rato. Entonces le hablé del libro que yo escribí, mi autobiografía, y él me dice, wow, él estaba tan impresionado con todo lo que yo le estaba hablando. Y yo vi en él, wow, alguien en cual uno se puede invertir. ¿Está viendo? Y él me dice, pastor, nos falta tiempo para poder conversar. Y yo escuchar eso y digo, wow, de eso es que se trata. Entonces, ¿cuál es mi postura ahora, la mía y la de la iglesia? Pues nosotros tenemos que preparar a esta gente y darle escenario. Porque la iglesia, escuche bien, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
no meramente lo compone usted ni lo compongo yo, también lo componen los que están chiquitos, los que se están creciendo y aún aquellos que todavía no han nacido. La iglesia de Cristo tiene que continuar. Y nosotros todos tenemos el compromiso de trabajar y de proveer, escuche bien, el escenario, la economía, lo material, todo lo que se necesita, el andamiaje, para que nuestros niños prepararlos para el futuro. La iglesia cristiana tiene que avanzar. Y tenemos que romper con todos esos paradigmas que no nos han ayudado a crecer y que lo que han hecho que nos han hecho de crecer. La iglesia tiene que ir hacia arriba y no hacia abajo. Escuchen bien, escuchen bien. Nunca me olvido, estos son dichos de la gente del campo, ¿no? Una persona una vez dijo: esta persona camina porque vio a su mamá caminar. Porque si hubiera visto una culebra se arrastraba. ¿Han oído esos dichos? Dice. Esta persona, pues, hablando de que la gente a veces son brutos, ¿no? Dice, él camina porque vio a su mamá caminar, porque si no se hubiera arrastrado, si hubiera visto una culebra. Eso suena gracioso, José. Pero ¿sabes qué? Ese escenario sucede en el sentido negativo de la sociedad. Cuando nosotros no ofrecemos las condiciones, la sociedad se arrastra. Tus hijos se arrastran. Nuestros nietos se arrastran. Tenemos que despertar de este espíritu de estar ensimismado, en pensar en nosotros, en mi bendición, en lo que Dios va a hacer conmigo. Es lo que Dios va a hacer con nosotros, es lo que va a hacer contigo, pero también en las futuras generaciones. Tenemos que quitarnos este yoísmo que tenemos entre cuero y carne, de que es mi llamado, es mi ministerio. No, Dios nos ha puesto para hacer luz, una llama para el mundo. ¿Cuántos están conmigo? Póngase de pie, yo quiero orar. Todos algún día tenemos que irnos de este mundo. Estamos aquí hasta un día. Pero ¿saben lo que no muere? ¿Saben lo que no muere? Es lo que tú y yo traspasamos en la vida de otro. La iglesia tiene que proveer condiciones para que otros para clonear a otros. Yo quiero que haya gente aquí que quieran ser como yo y que quieran ser mejores que yo. Que si yo he hecho cosas, ellos estén dispuestos a ir más allá. Y que digan, si el pastor Víctor lo hizo, con la ayuda de Dios, yo lo voy a hacer también. ¿Cuántos adoran a Dios? Y crear condiciones para que eso se haga. ¿Está viendo? Porque como dice el dicho, the show must go on. Levante sus manos y ore por su generación. Maricel, si tiene la amabilidad y ora por la iglesia, por favor.